Muy bien, buenas tardes con todos nuestros amigos de Facebook, también de Zoom, tanto de la ciudad de Ica como de la ciudad de Cusco, y también a los amigos que se están conectando desde la capital de la República, la ciudad de Lima. Esta vez tenemos una conversación muy importante con el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el doctor Omar Chejade. Como se ha venido discutiendo en los últimos ya meses, diferentes intelectuales han llegado a una conclusión interesante de que en el Perú, a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo y que estamos luchando contra ella, se ha podido evidenciar de que existen diferentes carencias estructurales desde el punto de vista político, económico e institucional. En ese sentido, el acuerdo nacional se ha podido reunir y el Premier Ceballos, por ejemplo, ha mencionado de que es un momento de refundación del Estado, ¿no? Igual, después de este mensaje que hubo en el acuerdo nacional, el diario El Comercio sacó un editorial que le da la razón al primer ministro y dice que en efecto estamos en un momento de refundación. Y si hacemos, digamos, una idea más amplia, desde la caída de la dictadura fujimorista, prácticamente en cada campaña electoral se habla de una nueva tarea constitucional, de una asamblea constitucional, de diferentes reformas, incluso Valentín Paniagua convocó a un grupo selecto de juristas para que puedan trabajar y redactar un anteproyecto de una nueva constitución. Y así cada vez que hay elecciones, incluso en escenarios más pequeños, se habla de la bandera de la nueva constitución, es decir, el momento de reformarla siempre sale a la luz en el Perú. Y bueno, para esta ocasión está un destacado jurista, además alguien que tiene muchísima legitimidad para hablar del tema, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. En ese sentido, doctor Omar Chejal, de este pequeño preámbulo, y además porque cuando usted juramenta como vicepresidente de la República, el 2011 lo hace por la Constitución del 79, ¿no? Lo que quiere decir de que alguna objeción o crítica tiene que tener a la actual Constitución. Con mucho gusto le damos el uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Primero, muchas gracias por la invitación a este foro, como se está haciendo lamentablemente en los últimos meses en el Perú, vía digital, vía Zoom, pero es lo que hay. Peor sería si no hubiera, no estaríamos conectados a herramientas de plataformas virtual o digital, ¿no? Estaríamos encerrados en nuestras oficinas o en nuestras casas, ¿no? Es lo que hay. Hubiéramos preferido una reunión presencial, pero creo yo de que la reforma no puede aguantar ni pandemias, ni virus, ni coronavirus. Al contrario, yo creo que es momento de seguir adelante tal cual estamos. Y en ese aspecto yo les agradezco la invitación. Sí rogaría que tuvieran todos los, a veces se cuelan ruidos, cuando dirijo la Comisión de Constitución tengo que estar exhortando al Pleno del Congreso y luego al Pleno de la Comisión de Constitución a apagar los micros, porque a veces hay una llamada telefónica, se prende un televisor, llega alguien, ladra un perro o maulla un gato, eso es lo que pasa, y a veces perturba a otro orador o otro expositor. Yo quisiera que todos tengamos, salvo quien habla, los micrófonos apagados, le voy a pedir por favor. Pero sí también me gustaría verlo, ¿no? De repente cada uno pudiera instalar su cámara, y no, porque solamente estoy viendo fotos, salvo Aarón, Roberto y Luis, estoy viendo simplemente fotos, fotografías. Y quisiera ver los videos para tener una charla que me parezca lo más presencial posible, ¿no? Para no ver cuadros en las que simplemente aparecen fotografías o lo que es peor, los nombres. Eh, creo que eso haría que haya más calidez dentro de la charla. Pero en fin, más allá del tema formal, el tema de fondo yo les agradezco mucho. En la reforma política constitucional estamos avanzando, en verdad estamos avanzando. No es fácil consensuar 130 pensamientos muchas veces distintos, 9 bancadas en que cada una tiene sus propios intereses,
o sus intereses partidarios o personales, incluso en cada uno. Cada congresista es un mundo aparte y convencerlos a veces es muchísimo más complicado de lo que parece. Así que, independientemente a eso, igual seguimos avanzando, igual estamos en una reforma nacional, tanto electoral o política, porque siempre yo he dicho, además, la Comisión de Constitución es la casa de la reforma política y electoral. La Comisión de Constitución es la casa de la reforma política y electoral y también de la reforma política constitucional. Entonces, en base a ello, creo que estamos armando consensos, poco a poco estamos construyendo consensos en base a técnica parlamentaria, a destreza, habilidad, experiencia, pero sobre todo por la gobernabilidad del país. El país no merece, digamos, congresos como los que ha tenido en los últimos años, no merece, digamos, peleas o confrontaciones entre poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo. En fin, no merece estar estancado en una institucionalidad bastante débil, que ya es bastante decir. Dicho esto, quiero comenzar con lo que Aarón señaló al comienzo de su presentación, es decir, por qué juré el año 2011, hace 9 años atrás, por la Constitución de 1979. Juré primeramente por un aspecto y una causa simbólica, ¿no? En verdad, cuando en esa oportunidad, y acá en mi oficina, ya no del Congreso, sino en mi oficina privada del despacho, al frente, justamente tengo ese cuadro, esa juramentación, en la que el presidente del Congreso, lo estoy viendo ahorita, era Daniel Aguataz, el primer día de la apertura del Congreso del 2011-2016. Y acá el 28 de julio el presidente del Congreso era Daniel Aguataz, de mi bancada, la nacionalista en esa época. Y el presidente recién electo, que había jurado minutos antes que yo, era Ollanta Humala, y yo era su vicepresidente, ¿no? Ya hubo una serie de discrepancias fuertes y peleas que me obligó a denunciarlo por temas de corrupción y por temas de usurpación de su esposa, ¿no? Pero retrocedamos al 28 de julio del 2011. Han pasado exactamente, en un mes se cumplen 9 años de esa juramentación, y lo que evoco es un recuerdo bastante grato, porque en presencia de decenas de mandatarios, de presidentes del extranjero, incluyendo el príncipe Felipe o el rey de España, juramos los tres, tanto Humala, Marisol Espinosa y quien habla como vicepresidente de la República, por la Constitución del 79, haciendo alusión a una constitución democrática, a una constitución de consensos, a una constitución, digamos, ahora que vamos a hablar de una economía verdaderamente social de mercado, una economía inclusiva, y porque además quienes elaboran esa constitución política del Estado, en su mayoría de personas eran patriotas, ¿no? Era una constitución de la doble cámara, que esperamos regresar pronto, del Senado, de la bicameralidad. Era una constitución en la que quien lidera la Carta Fundamental, penúltima, la del 79, era un prohombre, ¿no? Como Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Un líder social, un líder histórico, un líder político, un líder social del país que no solamente le perteneció al APRA, sino al Perú. Entonces, para mí era un honor, a pesar de que la Constitución que en ese momento regía y rige hasta el día de hoy era la del 93, pero sin embargo para nosotros era un honor en esa oportunidad rendirle homenaje a la Constitución de la Torre, a la Constitución de Luis Alberto Sánchez, a la Constitución de Enrique Bernales, de Jorge del Prado, a la Constitución de Javier Vallarriestra, a la Constitución de Luis Bedoya Reyes, a la Constitución de Mario Polar Ugarteche, a la Constitución, digamos, de una serie de patriotas y de luchadores sociales como Andrés Tausen Escurra, por poner alguno de ellos, Vargasaya, en fin, gente pues de primer nivel, ¿no? Que hoy día los extrañamos, ¿no? La Constitución del 93, mis queridos amigos, es una Constitución que nació en un golpe de Estado.
Mientras el 79 era una constitución que quería regresar a la democracia, la del 93 era producto de un golpe de Estado hecha a la medida del dictador Fujimori. Y quienes firman la constitución política del 93, estoy hablando de la forma, no del fondo, no estoy diciendo que si esta constitución es buena o mala. Lo cierto, en el caso de la constitución actual del 93, es la constitución vigente, que hay que respetarla. Ojo, hay que respetarla. Por eso vienen las reformas. Pero simbólicamente, como gesta, creo que la constitución de Aya La Torre es una constitución valiente, una constitución democrática, una constitución producto de regresar a la democracia y salir del gobierno militar de la Fuerza Armada, de Velasco y de Morales Bermúdez, ¿no? Que interrumpió la democracia durante 12 años, llamándose el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Entonces la constitución de Aya La Torre, de Luis Alberto Sánchez, de Luis Bedoya Reyes, entre otros, los pocos, digamos, patriotas que de esta constitución que todavía vive. Bedoya Reyes tiene 100 años. Para nosotros era un orgullo jurar. La del 93 es la que rige, hay que respetarla. Es una constitución, repito, hecha a la medida del dictador Fujimori y que firmaron gentes que el día de hoy están en la cárcel, ¿no? O que pasaron por la cárcel por corrupción, por ladrones, por sinvergüenzas, por estafadores políticos o por violadores de derechos humanos, ¿no? Los que de alguna manera impulsan esa constitución política del 93 es gente que está en la cárcel, hasta el día de hoy está en la cárcel, ¿no? Y el 5 de abril del 92, que fue un golpe de Estado, que fue el asesinato a la democracia hace 28 años, era obviamente una constitución que fue producto de un golpe de Estado. Fue producto de un golpe de Estado. Y eso hay que decirlo con total claridad. Producto de un golpe de Estado y que los que impulsan esa constitución están hasta el día de hoy en la cárcel. Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Hermosa Ríos. General Hermosa Ríos, que, dicho sea de paso, digamos, cumple prisión y que en este momento era el famoso general victorioso, que, dicho sea de paso, enarboló las banderas del golpe de Estado, de los secuestros del 5 de abril, y que además era el presidente del Comando Conjunto y el jefe del ejército, ¿no? El que sostenía el golpe de Estado de Fujimori y Montesinos. Ellos tres están en la cárcel hace 20 años. Montesinos está en la cárcel hace casi 20 años, Hermosa Ríos está en la cárcel hace casi 20 años, y Fujimori está en la cárcel hace 14 años, 13, 14 años, sin contamos la extradición de Chile, 15 años, ¿no? Que estaba detenido en su casa con arresto domiciliario. Entonces son gentes que impulsaron esa constitución. Y si a eso le sumamos Yoshiyama, al día de hoy preso, y Hoi Wai, y otras gentes que promovieron ese golpe de Estado, evidentemente no era muy feliz jurar en ese momento por la Constitución del 93. Y por eso lo que hicimos es una gesta, un homenaje, sabiendo que la Constitución vigente era la del 93 hasta el día de hoy, hacerle un homenaje cuando yo juro por el cargo de vicepresidente de la República del año 2011 por la Constitución del 79. Causó mucha crítica de parte de ciertos sectores fácticos del país, pero creo que hasta el día de hoy ha pasado, el próximo mes se cumplen 9 años de esa juramentación, que la estoy viendo porque la tengo en un cuadro enmarcado en la pared de mi oficina, y cada vez que me evocan ese recuerdo no hago más que enorgullecerme. Así que tal vez me demoró más de lo debido, Aarón, pero creo que era necesario dar una explicación por qué juramos la Constitución de la Torre del año 79. Muy bien, muchas gracias, doctor Chejade. Ya, dame nomás 30 segundos, ya hay 30 segundos nomás, un segundo. Luis, pasaríamos contigo. ¿Qué tal, mi hermano? Buenas tardes. Bueno, desde la ciudad de Ica, para hacer un breve comentario sobre la disertación que nos hace nuestro congresista Omar Chejade,
referente al proceso de reforma constitucional. Si bien en alguna época de nuestra vida política, tía Aaron, te conozco desde el año 2013, cuando fuimos juntos miembros del Parlamento Joven. En ese año, el congresista Marchejade también era congresista en el periodo 2011-2016. Uno recordar que tuvimos más de una gesta, incluso en los pasos, en el Salón Perdido y en el hemiciclo, Raúl Corres Barnechea, que era la antigua Cámara de Senadores, también comentábamos sobre la reforma constitucional, si debíamos ir a una reforma total o reformas parciales. Incluso contigo conversamos y coincidimos incluso más adelante, tal vez avanzar hacia un proyecto federal. Resulta que, referente al tema de la Constitución, también incluso participé en una gesta en el año 2012 para ver la forma de cómo hacer una reforma total que tome lo positivo de la Constitución del 79 y lo positivo de la Constitución del 93. Sin embargo, no se llegó mayor avance, incluso fueron con firmas ciudadanas que tuvimos que recolectar a nivel nacional, encabezados por el doctor Hola. el Zoom. Ya, ok. Pasa de que nos ha votado después de los 40 minutos. Prosigue nomás tu explicación, Luis, porque seguimos en Facebook Live. Así que mientras ingresa el doctor Chejade, sigue con la exposición que estabas haciendo. Por favor. Sí, bueno, habiendo una pausa fortuita, proseguimos. Sí, sigue, sí. Recuerdo que en ese momento logramos consensuar y sacar reformas constitucionales en la época del Parlamento Joven, entre ellos la bicameralidad, que no fue una tarea fácil.
pero resulta de que a través de este tiempo, si bien la Constitución del 1993 no tiene un nacimiento muy democrático que digamos, sí tenemos que tener en cuenta que a través de estos años que estuvo en vigencia, ha venido funcionando e incluso ha ido en contra de los intereses de sus propios creadores. En este caso, Fujimori, cuando renuncia por fax desde el Japón, el Congreso utilizó los mecanismos de la propia Constitución del 93 para declarar su vacancia y su inhabilitación por 10 años, la famosa vacancia por incapacidad moral, la misma que fue aprobada por el Congreso. Y años después, en el 2019, vimos cómo nuevamente un Congreso de mayoría fujimorista, esta vez en la oposición, fue disuelto, apelando el presidente Martín Vizcarra, en logrando disolver constitucionalmente el Congreso, tal como fue ratificado por el propio Tribunal Constitucional, quien declaró como válido y constitucional el mecanismo de la disolución parlamentaria. A través de estos años, la propia Constitución de la 93 ha sufrido cambios, ha sufrido más de 20 reformas constitucionales, lo cual ha ido quitando algunos rezagos de la dictadura, como la famosa reelección presidencial, que felizmente fue eliminada en el año 2000, el retroceso que había significado la Constitución del 93 referente a la descentralización, felizmente fue propio de una reforma constitucional en el año 2002 que se volvió a restablecer el proceso de descentralización nacional. Se le otorgó vía reforma también el voto a los militares, reformas de toda índole, incluso en el capítulo económico mismo hubo las reformas para establecer que la Superintendencia de Banca y Seguros también supervise a las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs. Hace poco tuvimos un referéndum constitucional donde se lograron 3 reformas constitucionales, una de ellas la no reelección de congresistas, que creo que no estuve a favor de esa reforma. También se reformó el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la Junta Nacional de Justicia, y lo que se quedó, lamentablemente no se pudo llevar a cabo, fue la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad, más que todo por una especie de propaganda gubernamental que no era lo correcto. El Poder Ejecutivo no debe interferir en decisiones electorales, sin embargo, al final hizo publicidad para que la población mayoritariamente vote en contra. Incluso hasta compusieron una canción que la verdad no le veía mucho sentido, que alentar a la población a que marque de diversa forma. Eso yo no lo considero correcto en un Estado constitucional de derecho, pero al final, bueno, se perdió esa oportunidad de establecer la bicameralidad y esperemos que el Congreso actual tenga la decisión y la fortaleza de llevar a cabo esa importante reforma constitucional. Solamente hacer un hincapié en este aspecto. Yo recuerdo mucho cuando cae Fujimori que la izquierda pedía volver a la Constitución del 79, porque en ese tiempo recordemos que la izquierda le daba mayor preeminencia al Parlamento en vez del Ejecutivo. Acuérdense que decían no, que Fujimori dio la Constitución del 93 porque le daba más poder al Ejecutivo, concentraba mayor poder. Posteriormente, ese era uno de los argumentos hasta el año 2016, pero resulta que cuando en este caso, llegó a la presidencia un presidente como Vizcarra, que es, vamos a decirlo así, de forma franca, que es agradable a sectores de la izquierda, resulta que ahora la izquierda ya no quiere que el Congreso tenga más poder que el presidente, sino quiere ahora al revés, que el presidente tenga más poder que el Parlamento. Y ello debido a que más cómodo con el actual gobierno, argumentando que hay una trampa en el tema de la cuestión de confianza. Pero si analizamos de manera académica, tanto la Constitución como el referente de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, esa propuesta que fue referente incluso
se asemejaba, y no digo que es igual, se asemejaba a la estructura de la Constitución del 79. Pero sin embargo, el discurso era cambió el discurso y también fue parte del sector pregonó para que no haya este tipo de trampa. Lo yo no considero que hay una trampa, al contrario, se buscaba cierto equilibrio de poderes. Cuando hay una bicameralidad, precisamente, va a generar aquel equilibrio entre poderes e intrapoderes, lo que no ocurre muchas veces con un Congreso unicameral. Eso para comentarios, mi estimado Aaron. Gracias, Luis. Igualmente, las disculpas del caso con el doctor Chejade y los demás participantes. El tiempo en Zoom ha sido actualizado y después de 40 minutos te vota inmediatamente. Algunos amigos que están conectados por Facebook me preguntan si las preguntas están siendo leídas y van a ser consideradas. Por supuesto que sí, en el bloque que corresponde le haré llegar las preguntas tanto al doctor Chejade como al doctor Luis Tubillas. Bien, doctor Chejade y también Luis, gracias por sus aportes. Ya para entrar, digamos, como se dice, un poco en materia y luego de habernos descrito un poco estos vicios originales que tiene, ¿no?, la Constitución de 1993. Sin embargo, habría que decirle que esta Constitución, pues, ha entrado en vigencia en un momento bastante iluminado del constitucionalismo, ¿no?, donde hay nuevas formas de interpretar, donde los derechos humanos han adquirido mayor peso, incluso en las políticas públicas, y donde, digamos, el control convencional incluso ha permitido lo que usted decía, ¿no?, el juzgamiento a Fujimori. Entonces, la legitimidad de una constitución no solamente tiene que partir de un momento, digamos, inicial de contrato social, sino cómo la gente va utilizando esta constitución y cómo esta constitución sirve para hacer algo tan básico como es el control de poderes. Pero bueno, entrando ya a esta segunda parte, que es la parte política, y seguro a muchos les interesa este asunto, ¿qué hay dentro de la población, ¿no? Una percepción en la cual nuevamente este Congreso no tendría la voluntad, ¿no?, el motor para poder llegar a un acuerdo tan elemental para la institucionalidad democrática en el país, donde necesitamos democratizar los partidos políticos. Porque esto de que las cúpulas o los dueños de los partidos impongan sus candidatos, manejen las elecciones internas, no es, digamos, lo mejor, ¿no? Entonces, desde la Comisión de Constitución, ¿cuál es el aire, ¿no?, cuál es el ambiente que se vive, si acaso hay sinceramente un ánimos de querer democratizar los partidos políticos desde el punto de vista constitucional? Y el segundo punto es acerca de la inmunidad parlamentaria. En muchos constitucionalistas, como García Toma, dice, si tú le extraes la inmunidad parlamentaria a un congresista, lo dejas prácticamente al borde del abismo político, ¿no? Porque en un sistema presidencialista, obviamente una forma de defender al parlamentario es con la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, esto ha sido mal utilizado durante todo este tiempo. En general, para ingresar a este bloque, doctor Chejade, ¿cómo este momento tan complicado políticamente el Congreso puede darle, digamos, más legitimidad, además de que estamos tan cerca, ¿no?, de cumplir 200 años como república? Y si acaso existe alguna deuda en la república, justamente son los partidos políticos debidamente institucionalizados. Muy bien, muchas gracias. No, primero para decir que, bueno, se cortó cuando estaba haciendo el introito, nada más, ¿no? Y si bien esto no está dentro de la exposición, como se habló mucho de la juramentación del 2011, expliqué, digamos, los orígenes, la génesis de la Constitución del 93. Con lo cual no quiere decir que no haya dado resultado la Constitución o que esta sea mala, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la génesis, que por qué fue la juramentación el año 2011 por la Carta Fundamental del 79 y no la del 93. He explicado que fue una gesta y fue un homenaje nada más a Aya La Torre y a todos los patriotas que elaboraron esa Constitución. Que haya, digamos, funcionado esta en el 93 en muchos temas no significa de ninguna manera que está iniciada, no se le tenga que hacer caso, porque si no, no estaríamos siendo congresistas el día de hoy, ¿no? Bueno, pero es cierto también de que esta Constitución merece una reflexión y merece una serie de cambios y de reformas en la que nosotros estamos inmersos, ¿no?
ya sea en cuanto a la Carta Fundamental o ya sea en leyes orgánicas o de desarrollo constitucional. Tú hablabas, por ejemplo, de la labor de la Comisión de Constitución. Y un poco para resumirte, la Comisión de Constitución, bajo mi presidencia, está abocada justamente a no solamente una serie de cambios, sino también que en un momento de pandemia crítico para el país, tratar de salvar las elecciones del próximo año. Y digo salvar y garantizar las elecciones del próximo año, porque va a ser una elección muy atípica, anormal, en la que seguramente no va a haber contacto, no va a haber mítines, no va a haber una campaña real como antes, no va a ser una fiesta democrática, y lo que es peor, no habrá contacto seguramente entre los candidatos y los electores. Ya de por sí se avecina una campaña irregular, una campaña anormal, atípica, sui generis, que desde alguna manera desde el Parlamento estamos tratando de salvar. Si a esto le sumamos una serie de características, hay que señalarlas desde el día de hoy. Por ejemplo, hemos suspendido, tanto en mi comisión como en el Pleno y anteayer, y es oficial, las famosas primarias abiertas, obligatorias, simultáneas, las famosas PASO. PASO que no existía nunca. Es un inédito por primera vez en la historia, como existe en Argentina o como existe en Estados Unidos. Es decir, que millones de personas, 25 millones de personas, salían a votar en las calles como si fuera una elección general, es un ensayo. ¿Para qué? Pero no para elegir a los representantes, sino para elegir a los candidatos. Por eso se llamaba primarias obligatorias simultáneas abiertas. Eso estaba destinado para ser en noviembre de este año, pero cuando el Congreso anterior lo aprobó, lo elaboró y lo aprobó, no existía ni pandemia, ni coronavirus, ni brotes, ni muertes a causa de la enfermedad. Entonces hemos tenido que suspenderla para el año 2022, no porque sea mala, no la estamos eliminando, estamos suspendiendo su vigencia. Hemos aprobado su inaplicabilidad para este proceso, porque es imposible que en noviembre nosotros enviemos a 25 millones de personas al patíbulo, a la muerte, porque, digamos, en una pandemia brutal, en una hecatombe, un desastre natural universal, que no es ajeno, por supuesto, al Perú, donde hay más de 250.000 infectados y 8.000 muertes oficiales a causa de esta enfermedad, pero debe haber 25.000 aproximadamente o 30.000 muertes en la realidad. El hecho de que sostengamos una primaria abierta, simultánea, obligatoria, PASO, era condenar a la gente a la muerte y al contagio. Eso lo hemos suspendido, y además los 300 millones de soles que el Estado iba a gastar en esto, ¿no? Hemos suspendido las primarias, y lo que obviamente no se puede suspender son las internas, las pequeñas primarias internas, donde los candidatos donde los partidos eligen a sus candidatos. Si la ley queda tal cual fue aprobada hace un año por el Congreso anterior, por la 30998, quedarían las elecciones bajo un militante un voto, o un afiliado un voto, ¿no? Sin embargo, eso todavía está estudiándose si se confirma esta norma o si se modifica, porque hay otros partidos, no el nuestro, pero sí otros partidos, que quieren a través de delegados, listas por delegados, que es el sistema antiguo, ¿no? Lo que Aarón llamaba cúpulas. Eso es relativo, Aarón. No necesariamente, no necesariamente. Hay casos que sí, hay otros casos que no. Por ejemplo, Acción Popular, sus estatutos requieren un afiliado, un voto, ¿no? Pero hay otros partidos que lo hacen a través de delegados. Delegados que son legitimados a través de una elección anterior. O sea, no es que el partido exactamente los pone, hay una elección. Y hay otra idea de que los partidos elijan el sistema de elección, ya sea que para que sea por un afiliado un voto o a través de lista de delegados, porque acá la votación está muy pareja. Entonces habrá que hilar fino, escuchar a los líderes, los partidos políticos los que nos estamos convocando, para ver finalmente cuál es lo mejor. Porque acá, Aarón, amigos, Luis, no se trata simplemente de ponerle trabas a los partidos políticos. Los partidos políticos son los protagonistas. Es como en un partido de fútbol, le pones trabas al jugador, ¿no? Que no se tiene que amarrar los zapatos, que las medias tienen que calzar tanto, que no pueden ser las medias abajo,
que el short y el polo para jugar tiene que medir tanto, entonces empiezas a encorsetar a los jugadores, cuando el protagonista del fútbol son los jugadores del fútbol. Y acá los protagonistas de la democracia son los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos. Tampoco se le puede poner trabas a los partidos políticos porque a alguien se le ocurre que la única opción, digamos, de elección de internas es un afiliado a un voto. Eso es democrático y estamos de acuerdo. Pero no deja de ser democrático tampoco que la lista sea por delegados legitimados a través de una elección. En fin, incluso cuando se ha citado a los organismos electorales y a los famosos teóricos, opinólogos, han dicho que las dos formas son democráticas. Entonces, hay que tratar de salvaguardar las elecciones y las internas a través de la transparencia, sí, ¿verdad? Pero también a través de las libertades que tengan los partidos políticos, porque mientras más trabas le pones a los partidos políticos, la elección se hace más enredada, más confusa y se entorpece. Entonces, eso es un tema que me adelanto a lo que tú habías dicho, porque creo que es importante señalar que hay que garantizar las internas justas. Me parece lógico que las internas sean elaboradas, supervisadas y fiscalizadas por el Jurado Nacional de Elecciones y por la OMPE. Claro que sí, y también financiadas por la OMPE. Me parece extraordinario. Eso no quiere decir necesariamente que esto sea a través de un determinado sistema. Creo yo que si la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones garantizan de que este proceso electoral tenga que ser a través de un voto para evitar la pandemia y el brote de contagio, estas internas tengan que ser, y las internas me refiero, las áreas internas, tengan que ser a través de voto no presencial electrónico, adelante, que sea voto no presencial y electrónico, para elegir a los candidatos. Pero ojo, siempre y cuando funcione la plataforma virtual. Porque se ha visto que, por ejemplo, la OMP ha intervenido en elecciones pequeñas de 20.000 o 30.000 o 40.000 votantes, como el Colegio de Abogados, entre otros, y no ha podido ni con un colegio profesional garantizar la plataforma virtual de una elección de diferentes personajes, ¿no? O de colegios profesionales. Ha habido votaciones en que la OMP ha dicho, no, usted agarra su teléfono, levanta la app y presiona. Y con eso ya votó, ya eligió. Me pregunto, si esto no ha funcionado, y que vote desde su teléfono, desde su casa, o de donde esté. Me pregunto si esto no ha funcionado en colegios profesionales, ¿funcionará para 1 millón de personas que salen de los 24 partidos a votar por sus propios candidatos? Porque en la lista, los padrones electorales, como militantes, figuran más de 1 millón de personas de los 24 partidos que están en la lista. Entonces me pregunto, ¿funcionará? Eso es un tema que vamos a analizarlo y estamos invitando a la Comisión de Constitución justamente a los presidentes de OMPE y Jurado Electoral, Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. La inmunidad parlamentaria. Termino al final para hacerlo más rápido y las preguntas al final las que quieran, no tengo ningún problema, pero un poco para no cortar y para no ser lento la exposición, termino los temas y yo absorbo todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Vayan anotándolas más bien para que no olvidarnos. A ver, sobre la inmunidad parlamentaria, ¿no? En el tema de la inmunidad parlamentaria es un asunto que en la semana pasada, ya comenzó el debate hace un mes. Yo soy el autor, por ejemplo, de la eliminación de la inmunidad total, eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Eso es lo que hubiésemos querido, mi grupo y varios más, pero no hay consenso, ¿no? En eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria. No es un tema de ahora, yo siempre he señalado que la mejor inmunidad parlamentaria es la transparencia y el mayor comportamiento y conducta de los congresistas. Y he puesto el caso de Colombia, que no existe inmunidad parlamentaria, y el Congreso colombiano es uno de los mejores de Latinoamérica. En Colombia se eliminó la inmunidad parlamentaria por el desafuero o la elección de Pablo Escobar, tristemente se conocido narcotraficante colombiano, que se escudó en la inmunidad parlamentaria cuando fue representante de la Cámara Baja. Y a raíz de eso la Constitución del 91 Colombia lo eliminó. Y hoy día la Constitución colombiana no está en discusión, como la boliviana o la panameña en Latinoamérica, que no hay inmunidad parlamentaria ni de arresto, ni inmunidad de proceso. Bueno, yo como presidente de la Comisión no puedo imponer mis proyectos, yo reoriento la discusión y he visto que no hay consenso para eliminar la inmunidad parlamentaria de manera total.
En lo que podría haber consenso es en eliminarla parcialmente, disminuyendo potencialmente dicha inmunidad, ya sea por un órgano ajeno al Congreso, que puede ser la Junta Nacional de Justicia, o el Poder Judicial, me inclino más por la Junta Nacional de Justicia. Lo vamos a debatir este martes, estamos celebrando un predictamen, o con el silencio positivo administrativo parlamentario, es decir, si en 30 días el Congreso de la República no levanta la inmunidad parlamentaria a través de su comisión a un congresista que ha solicitado al Poder Judicial, entonces se da como sobreentendido el silencio positivo administrativo parlamentario en el que se levanta la inmunidad. No se tiene entendido como levantar la inmunidad, eso se llama silencio positivo administrativo. Estamos avanzando en la reforma de la inmunidad parlamentaria, no puede quedar como está. Ha servido de impunidad y de blindaje de muchos parlamentarios y de descrédito de la imagen del Congreso de la República. Lo que dice Aaron es cierto. García Toma ha ido también a mi comisión, ha ido Natalia Primo, han ido otros por restringir la inmunidad parlamentaria, porque la imagen del Parlamento, la verdad que, sobre todo por esa institución, está en los suelos. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que es una institución que debió servir y que era buena para evitar que investigaciones de los legisladores se vieran entorpecidas por los denunciados. Víctor Andrés García Belaúnde no hubiera llegado a acusar y a encarcelar a la red Orellana, de Orellana, si no hubiera tenido inmunidad parlamentaria, porque seguramente lo hubieran empapelado con denuncias, como seguramente lo harían alcaldes o gobernadores o funcionarios. Pero también no es menos cierto que muchos legisladores a través de los últimos 30 años han manchado la institución de la inmunidad parlamentaria. Pero en fin, esto se verá el próximo martes y yo espero que ya haya un dictamen para pasarlo al Pleno. ¿Qué cosa hemos aprobado actualmente? Hemos aprobado la suspensión de la PASO, no solamente en la Comisión de Constitución, sino anteayer en el Pleno ya es ley la suspensión de las primarias abiertas obligatorias públicas o simultáneas, las PASO. Las internas, la democracia interna, se va a mejorar la redacción y estamos, elaborando un texto sustitutorio, un dictamen, para que el próximo mes se vea y se vote, para ver cómo queda la democracia interna, si continúa a través de una afiliar un voto, listas por delegados o los partidos, elijan su forma de libertad partidaria, ¿no? Pero además, hemos aprobado y en la Comisión de Constitución la famosa paridad y alternancia de género, ¿no? El 50%, 50%. En el Congreso anterior, y lo que proponía Vizcarra, mal informado probablemente, el presidente Vizcarra mal informado, era que se apruebe tal cual, se había sancionado en el Congreso disuelto anterior y que era una propuesta de él. Bueno, mal informado, pues, ¿no? Porque el Congreso anterior solo aprobó paridad y alternancia para el 2031, o sea, dentro de 10 años. 11 años. Nosotros hemos adelantado su vigencia a 10 años, no había por qué esperar al 31, y el próximo año ya habrá paridad de alternancia, pero no solamente para las listas parlamentarias, para el Congreso, sino también lo hemos ampliado nosotros, de este Congreso, mi Comisión de Constitución, lo hemos ampliado para que no solo sea para listas parlamentarias, sino también para el Parlamento andino, para regidores y consejeros, y para la plancha presidencial, y con alternancia, todo alternancia y paridad. 50-50, pero además alternancia. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, dependiendo cómo comiencen las cabezas de lista. Y en la plancha presidencial, si el candidato es hombre a la presidencia, la primera vicepresidenta será mujer y el segundo vicepresidente a la candidatura será hombre. En contrario censo, si la candidata a la presidencia es mujer, el primer vicepresidente será hombre y la segunda vicepresidenta será mujer. Esto nunca se había visto en el país, es nuevo y esto lo ha hecho esta Comisión de Constitución que me honra dirigir. Pero no solamente hemos aprobado la paridad de alternancia de género, también hemos aprobado el Distrito Electoral 27 para peruanos en el extranjero, para que nuestros peruanos en el extranjero, nuestra diáspora, que siempre debieron tener los mismos derechos, ahora los tengan, porque han sido considerados durante más de 30 años o 40 ciudadanos de segunda categoría. Porque si bien es cierto, podían elegir,
pero no podían ser electos, no podían ser elegidos. Y esto no podía ser. Entonces, les hemos otorgado 2 curules, le hemos abierto un distrito electoral, que es el número 27, porque hay 26, las 24 regiones, más el Callao 25, más Lima provincias 26, esta sería la 27, la de los peruanos en el extranjero, que son más de 3 millones a nivel nacional. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado el primer dictamen que hicimos hace 2 semanas, es decir, que sean 4 escaños más y que no afecten los 130 representantes, que sean más, de los 130 congresistas, 4 más. Bueno, no hubo consenso, me parece una cierta mezquindad de algunos, pero por ser maximalistas no vamos a entorpecer la reforma, ¿no? Roma no se hizo en un día, se hizo en 6. Y creo yo que estamos avanzando al haberle otorgado 2 curules a los peruanos en el extranjero. Que además son peruanos, son elegidos dentro de los que viven en el extranjero. O sea, no es que eligen en Lima, no. Son peruanos que viven en el extranjero, postulan entre ellos, y estos 2 peruanos que viven en el extranjero son elegidos, y luego vienen al Perú a vivir mientras dure sus 5 años de gestión congresal. Y a Lima, seguramente, porque en Lima está el Palacio Legislativo. Pero son 2 peruanos que viven en el extranjero y que vienen al Perú a representar a nuestra diáspora. En cuanto al tema de la bicameralidad, ese es un tema que nosotros lo vamos a insertar en el debate la próxima legislatura, que comienza en agosto, o fines de julio, mejor dicho. Julio comienza la otra legislatura, desde julio a diciembre. Y es una legislatura en la que nosotros nos hemos propuesto un objetivo enorme, que es restaurar el Senado de la República, una bicameralidad imperfecta, digo imperfecta, que no sea como antes, que era perfecta, en el sentido que no tenga las mismas funciones, que la Cámara de Diputados tenga una función y la Cámara de Senadores otra, que no entorpezca una con la otra, como era lamentablemente antes, que las 2 tenían la misma función, esos son los requisitos. La Cámara de Diputados ahora legislará, tendrá iniciativa legislativa, tendrá una visión, digamos, más regional, como es la unicameral, y la Cámara de Diputados, aparte de tener esa iniciativa legislativa, interpelará, tendrá facultad de interpelación. Y la Cámara de Senadores se dedicará a revisar, a reflexionar y a revisar las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados. ¿No? Funciones distintas. No tendrá iniciativa legislativa, pero sí tendrá iniciativa de revisión legislativa, tipo la Corte Suprema en el Poder Judicial. Y además elegir a las grandes autoridades del Estado como miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, BCR, etc. Y también tener una política de Estado, ¿no? Que la unicameralidad no la tiene. Doctor, si revisamos simplemente la cantidad de leyes malgastadas en la unicameralidad, veremos que no es un gasto el Senado, sino una inversión. Ustedes saben, queridos amigos, de que cuando no existe doble cámara, cuando existe solamente una sola cámara unicameral, de las 800 leyes que aprueba el Senado, de las 800 leyes que aprueba el Congreso en 5 años unicameral, 800 leyes, en 5 años, 260 son desaprobadas o observadas por el Poder Ejecutivo. 260 a 280 observa el Poder Ejecutivo cuando no existe Senado, de las 800 en 5 años. ¿Saben cuántas apenas observa el Ejecutivo en 5 años cuando existe Senado de la República, la bicameralidad? Entre 25 a 30 leyes nada más, 6 por año. O sea, no es nada. Son 8 o 10 veces más las leyes observadas por el Poder Ejecutivo cuando no existe el Senado. Por eso, para mejorar la calidad de las leyes y ahorrar dinero y tener una mejor calidad de imagen del Congreso, urge la bicameralidad. Finalmente, la reforma constitucional es importante. Una de ellas es la inmunidad parlamentaria. Estamos proponiendo leyes de reforma constitucional en el sistema de salud para que al sector salud y al sector educación también y al sector de poder de justicia se le destine no menos del 6% del Producto Bruto Interno. En el caso del sector salud, no pasa del 2.3 del Producto Bruto Interno. Por eso que, como les dije a mis amigos congresistas, nos ha agarrado con el buzo abajo el coronavirus, y por eso que ha rebalsado, ha colapsado los hospitales y el sector salud, porque nunca, o casi nunca, ningún gobierno se ha preocupado en destinar una buena inversión y cantidad de dinero al sector salud.
no solamente en compra de hospitales, equipos, capacitación, oxígeno, en fin. Por eso que el coronavirus nos ha vencido, lamentablemente. Pero también el sector de educación es una vergüenza que no se utilice más del 2% o 2.5% de PBI para el sector de educación. Es una vergüenza. Estamos proponiendo que, no sé, que sea no menos del 6%. Y entiendo que el Poder Judicial también ha pedido un aumento en el presupuesto general de la República. Todas esas leyes, al igual que la inmunidad parlamentaria, al igual que el Senado, son de reforma constitucional. Y para terminar, porque creo que la reforma es importante, es grande, es auspiciosa, y hay muchas instituciones que hay que mejorarlas y reformarlas en este corto tiempo de este Congreso complementario. Es sobre la economía social de mercado, que ustedes me preguntaban, sobre el artículo 58. Yo quiero decir lo siguiente, ¿no? A contrapelo de la Constitución del 93, que era más paternalista, que era más estatista, esta Constitución sí tiene puntos favorables con respecto a la del 79, en el sistema económico. En el sistema político no me cabe la menor duda que la del 79, para mí, era mucho mejor. Por eso regresar al Senado, por eso regresar, por ejemplo, a los sistemas sindicales o a los sistemas laborales que han sido conculcados con la del año 93. Pero en el tema fundamentalmente económico, creo que está marchado mejor, con menos trabas, con más competitividad que la del año 79. Y acá sí concuerdo con lo que escuchaba de Aarón, ¿no? Con esta constitución y con una economía social de mercado, en cuanto a la iniciativa privada es libre, según el artículo 58, hemos disminuido los límites de la pobreza como nunca antes. Con una política de gobierno de economía social de mercado, donde el Estado tiene un rol subsidiario, es decir, donde no llega la actividad privada, ahí debe estar el Estado, creo yo de que hemos avanzado y ha habido un crecimiento económico sostenido. Y lamentablemente este gobierno, por ineptitud, se ha dedicado a destruirlo en 3 meses con unas pésimas medidas económicas y sanitarias de lucha contra el coronavirus. Pero más allá de eso, hasta el 15 de marzo de este año, en casi 20 años de una economía abierta, de tratados de libre comercio, una economía abierta al mundo, de inversiones públicas y privadas, el Perú disminuyó 28 puntos porcentuales en los límites de la pobreza. El año 2000, cuando Fujimori deja su autocracia, la dictadura lo que tuvo después del golpe del abril de 92, del 5 de abril de 92, el año 2000 el Perú tenía 48% de pobreza. 48% de pobreza. O sea, casi la mitad de peruanos era pobre, entre pobres y extremadamente pobres. Bueno, en 20 años retrocedimos los límites de la pobreza a 20%. O sea, 28% menos de pobres hubo en el país. Hubieron 7 millones menos de pobres en el país. O sea, 7 millones de pobres pasaron a clases medias o a clases emergentes. El Perú creció alrededor de 6 puntos porcentuales. El 2010 crecimos 9.1% crecimiento económico del PBI, casi como China. Y cuando hubo la crisis asiática del 2009, el Perú no dejó de crecer, creció casi el 2%, mientras otros decrecían menos 2, menos 4, el Perú creció 2. Y en general hemos crecido en los últimos 20 años alrededor de 6 puntos porcentuales, por encima de Colombia, el doble de Colombia, el doble de Chile, más que México, ¿no? Que son los países de la Alianza del Pacífico, ni qué decir de que más que la quebrada Argentina o que otros países, ¿no? Por eso nosotros somos parte de la Alianza del Pacífico, porque somos de las economías más sólidas, que lamentablemente con el coronavirus y la mala política de Vizcarra en materia económica y sanitaria hemos retrocedido. Esperemos que a partir del próximo mes se reactive nuevamente la economía. Entonces, yo que al principio, debo reconocer, era un convencido de que se tenía que tocar el tema de la reforma económica en la Constitución Política del Estado, debo decir que en los últimos años la realidad ha superado no solamente mi imaginación, sino mi teoría. Debo ser justo con eso. Los hombres son grandes porque reconocen sus errores y reconocen que estaban en sus pensamientos equivocados.
tiene que reconocer hidalgamente que uno o se ha equivocado o que la realidad superó, digamos, sus pensamientos o sus creencias, ¿no? Solamente hay dos personas que no cambian, ¿no? Dios y los imbéciles, ¿no? Y no creo que nosotros estemos en el rango de imbéciles, ¿no? Entonces, no podemos nosotros darle, digamos, la razón a una izquierda comunista, marxista, retrógrada, que simplemente ideologizada piensa de que debemos mantenernos en un modelo ideológico, estatista, paternalista, que ha quebrado otras naciones como Argentina, por ejemplo, un país tan rico como Argentina y como Venezuela, ¿no es cierto?, que nadaba en petróleo, insertaron regímenes paternalistas, estatistas, proteccionistas, que le han llevado a la quiebra, ni qué decir de Venezuela, con un régimen autoritario y corrupto. Entonces, países ricos como Argentina y como Venezuela, que se fueron a economías, digamos, paternalistas, proteccionistas, estatistas, el día de hoy no solamente están en la quiebra, sino están en una crisis económica, pero brutal, ¿no? Y con una economía absolutamente destruida. Doctor ¿Queremos Sejade, eso? disculpe. ¿Regresar? No queremos. Queremos regresar a Alan García I, que también impuso esta economía paternalista de control de precios, proteccionista, que llevó a 5 millones de inflación y de colas y de escasez. Creo que no. Sí es cierto de que el Estado tampoco debe permanecer en una actitud impertérrita, impávida, en dejar que todo el capitalismo brutal haga todo. No, tampoco. Creo que el Estado también debe tener una visión mucho más que observadora, una visión en la que cuando hayan irregularidades, el Estado intervenga. Donde haya monopolios, el Estado intervenga y ponga orden. Pero regresar a modelos estatistas, proteccionistas, de ninguna manera. Si nos ha ido bien los últimos 20 años o 25 años, es porque hemos hecho la economía y hasta el 15 de marzo, por lo menos antes que Vizcarra haga estas medidas torpes de la cuarentena, el estado de emergencia, y esta reactivación por fases que todavía no la entiendo, cuando debió ser instantánea y que todo el mundo cumpla su protocolo, creo yo que el Perú ha sido la envidia de América Latina por ser una economía sólida y donde el riesgo país cada día era menor. Pero bueno, en fin, Doctor, hay mucho que hacer, hay mucho que reformar. Creo que estamos en esa onda, estamos en esa línea y no nos amedrentamos ya para acabar por los cantos de sirena de algunos teóricos que creen que no se les hace caso en el 100% de sus teorías de reforma política o electoral, entonces somos parte de la contrarreforma. Había una crítica por el tema del voto preferencial. Un voto preferencial que yo siempre he dicho que hay que eliminarlo, pero no en estas condiciones. No en las condiciones que se nos presentan con la pandemia y donde ya se suspendió las primarias, porque eliminar el voto preferencial, y acá acabo, era oportuno con las PASO, porque si tú eliminas el voto preferencial en la elección general del próximo año, del 21, tiene que haber encontrado un censo voto preferencial en las primarias, porque no es que eliminas el voto preferencial en todo, no. Tú eliminas el voto preferencial en el momento de elección general, pero en las primarias mantienes el voto preferencial, obviamente. Entonces la campaña de los candidatos estaba en las PASO, en las primarias abiertas públicas, porque hacías tu campaña para que 25 millones de personas voten por ti. Bueno, ahora el las PASO por la pandemia se ha eliminado, se ha suspendido hasta el 22. Entonces la única opción para que los candidatos hagan su campaña con voto preferencial sería, digamos, en las internas, unas internas pequeñas que podrían originar pandemia y contagio y muerte. Por eso es que es mejor mantener el voto preferencial solo por esta vez, para que recién el 26 se elimine de manera total el voto preferencial, para que el voto preferencial sea solamente utilizado en las primarias PASO y eliminarlo totalmente en las elecciones del 26. Dicho esto, creo que estamos avanzando en la reforma política, electoral y constitucional.
¿Ya está? Eso era todo, Aarón. Justo estaba terminando. Sí, profesor, no se preocupe. Vamos a volver a Facebook. Un minuto, por favor. Ok, ya estamos de vuelta. Entonces, queda pendiente Ya he nomás terminado, Aarón. los Justo he últimos, terminado. el último minuto que nos expulsó Zoom. Nada más, doctor Chejay. Sí, justo había terminado, ¿no? Sobre el tema del voto preferencial, es necesario, Ujú. es importante tenerlo. No es el momento por el tema de la pandemia y por una serie de cosas personales técnicas que tendría que explicárselo, digamos, en otra sesión. Claro, Pero creo yo que estamos avanzando en la reforma política y electoral. Creo que se ha avanzado en 2 meses que apenas tengo de presidente de la comisión, 2 meses que la Comisión de Constitución está sesionando. Hemos avanzado seguramente mucho más que otros congresos de la República y otras comisiones de Constitución. Creo que hemos hecho un esfuerzo enorme. Lo seguiremos haciendo porque todavía el esfuerzo es largo y todavía nos falta un año todavía de sesión y de comisión. Así que muchas gracias por la invitación. no, muchas gracias a usted. Ya para conocer los últimos detalles, le vamos a dar uso de la palabra a Luis Tubillas. A ver, un resumen y seguramente alguna inquietud. Luis, te estamos escuchando. Gracias, Aaron. Muchas gracias, doctor Amar, por la brillante ponencia. Puedo dar fe que si hay voluntad en la Comisión de Constitución. He estado siguiendo las transmisiones en vivo en el canal del Congreso y he visto que están haciendo los esfuerzos necesarios para lograr consensos. Debemos tener en cuenta que las reformas constitucionales requieren un amplio consenso, mínimo 87 votos de los 130. Y Sí. como sabemos, hay 9 partidos políticos que están, y incluso dentro de los partidos políticos hay facciones que a veces no siguen la mayoría de la bancada, tienen otro tipo de pensamiento, otro democrático, y por eso tiene que hacer los esfuerzos, consensuar, ceder para poder avanzar en ciertos temas. Y finalmente, después de los debates y la presentación de especialistas en derecho constitucional y en derecho electoral, se han podido ir avanzando y logrando ciertas reformas electorales que han venido aprobando en la comisión. Incluso esta semana, como bien nos dijo el señor congresista, ya se podía tener un avance sobre la inmunidad parlamentaria. Tal vez no se logre la eliminación, pero sí se pueden hacer cambios, ajustes parciales para que no ya la inmunidad ya no sea un tema de blindaje, sino se pueda, a través del Seno del Congreso, poder flexibilizar para evitar cualquier tipo de impunidad. Lo que quiero indicar es que me pareció interesante sobre lo anunciado de incrementar el número de congresistas para que haya representatividad de peruanos en el exterior. Lamentablemente no hubo el consenso y por eso se va en la propuesta, texto sustitutorio, indica de que se apruebe el distrito electoral número 27 peruanos en el exterior, pero reduciéndole 2 escaños a Lima Metropolitana. Quiero traer a colación, aprovechando ese tema,
sobre el tema de la representatividad. Quiero recordar un libro que me recomendó hace muchos años el doctor Torea, un libro que lamentablemente no se encuentra en español, se encuentra en inglés, porque el escritor es un politicólogo y físico estonio, Rein Taagepera. Él escribió su famoso libro Prediciendo los tamaños de partidos, la lógica de los sistemas electorales simples, que formula que para que haya una adecuada representación, el número de escaños en un parlamento debe ser equivalente a la raíz cúbica del número de la población de un determinado país. Y haciendo una investigación en 174 países del orbe, podemos determinar que solamente hay tres que están subrepresentados. Los Emiratos Árabes Unidos, que tiene 9,5 millones de habitantes aproximadamente, y su parlamento solamente está compuesto de 40 legisladores. Venezuela, que tiene una población aproximada de bordea los 32,600,000 habitantes, cuyo parlamento únicamente tiene 167 legisladores. Y el tercero es el Perú, que con ya casi 31 millones de habitantes, apenas tengamos 130, pues tiene el Parlamento de Israel, que tiene una población de 7 millones de habitantes. Hagamos una proyección al futuro en el año 2030. Según los economistas y estadísticos, señalan de que vamos a bordear los 40 millones de habitantes. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al 2030 con cerca de 40 millones de habitantes y solamente tengamos una representación de 130 congresistas? Obviamente, la crisis de representatividad va a ser enorme y los costos políticos lo vamos a sentir. Por eso no vamos a esperar. Debemos ir avanzando, creo yo, por ahora por lo menos, ir avanzando hacia la bicameralidad. Tengo entendido de que según los unicameralistas que dicen no, que la bicameralidad es el pasado, que ya no es la tendencia, pues yo les quisiera decir que están equivocados, porque si analizamos solamente los últimos 20 años, desde el año 2000 para adelante, han habido 15 países a nivel mundial que han dejado el sistema unicameral y han pasado hacia la bicameralidad, como tenemos el caso de Egipto, que en el año 2014 dejó la bicameralidad para ir hacia una unicameralidad, pero en el año 2019 hicieron una reforma constitucional para restaurar nuevamente la bicameralidad. Pero fue un modelo de restauración bicameral en generalidades. Ellos no adecuaron en la Constitución el tipo de ley electoral, la forma de elección ni la circunscripción, porque eso lo dejaron para el desarrollo legal constitucional, lo cual han hecho en los primeros meses del año 2020 y tienen programado para el noviembre de este año la elección de senadores. En Egipto la Cámara Baja se va a conservar el nombre de Cámara de Representantes y el Senado, y en la Cámara Alta va a tener el nombre de Senado, porque anteriormente, hasta el año 2014, su segunda Cámara tenía el nombre de Consejo de la Shura. En el caso también otro país africano, Kenia, en el año 2010 pasó de unicameral a bicameral. Nepal pasó en el año 2015 de unicameral a bicameral y aparte de Estado unitario a ser un Estado federal. Somalia, un país devastado por la guerra civil, las campañas militares y la insurrección de piratas árabes, ha pasado a partir del año 2016 cuenta con un parlamento bicameral. Uzbekistán, antigua República Soviética, en el año 2002 pasó de unicameral a bicameral. Indonesia, uno de los tigres del Asia, en el año 2004 pasó de unicameral a bicameral. Costa de Marfil, el 2016. Hago mención de estos países, la mayoría de Asia y de África, porque la mayor cantidad de parlamentos unicamerales radica en estos dos continentes, porque recordemos que muchos de estos países tuvieron su independencia en la década de los 50 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué optaron por la unicameralidad? Porque sus políticos recién estaban en proceso de formación, recién esos estados estaban acentuando, o sea, no había todavía una élite dirigencial política en esos países, y por eso es que están recién avanzando hacia la bicameralidad.
A diferencia de ellos, en los últimos 20 años, los países que han eliminado el Senado para pasar a un sistema unicameral son solamente 6. Croacia, Fiji, Kirguistán, Mauritania, que con un cuestionado método de reforma en el año 2017, Senegal y Túnez. Mientras tanto, tenemos entendido de que actualmente hay 4 países que están en proceso de pasar de un sistema unicameral a un parlamento bicameral, como es Turkmenistán, antigua República Soviética, que recién este año 2020 están por aprobar en su Congreso esa reforma constitucional. Ecuador, nuestro vecino del norte, ellos ya tienen un proyecto en la Asamblea Nacional para establecer que la Asamblea Nacional sea un parlamento bicameral. Asimismo, el país africano Libia, que era antiguo feudo de Gaddafi, también tiene un proyecto de reforma constitucional de pasar a un sistema bicameral. Y Yemen también, pero mientras en Yemen siga la guerra civil, todavía está en suspenso. Hay otros países que en teoría tienen parlamentos bicamerales, pero todavía no han adecuado su legislación. Caso de Irak, por ejemplo. Irak, su constitución del año 2005 establece un parlamento bicameral, pero lamentablemente decidieron que pusieron una vacatio legis y hasta ahora no establecen su parlamento bicameral desde el año 2015. Por eso, de facto, funcionan como un parlamento unicameral. Lo que recomendaría a la Comisión de Constitución que preside el congresista Marchejada, si me lo permite y con su venia, es que si van a ir a avanzar esta importante reforma constitucional para un poco adecuarnos a los parámetros modernos del sistema bicameral imperfecto, como ya lo explicó, que ambas cámaras tengan especialidad de funciones y no como el anterior sistema bicameral que era simétrico, donde eran cámaras mellizas, es que logren un consenso adecuado. Tal vez hay entrampamientos por el tema de la elección, porque hay congresistas que están a favor de la bicameralidad, pero ellos van por el Distrito Nacional Único, argumentando que somos un país unitario. Otros congresistas van por el sistema electoral múltiple, que los senadores sean electos por actuales departamentos o cuando se formen las regiones por las regiones. Lo que yo le propondría sería ir a un sistema mixto, donde la mitad sea por los actuales departamentos y la otra mitad por circunscripción nacional única, o en todo caso dejar esa posibilidad a la ley electoral, ya que se apruebe la reforma constitucional de la bicameralidad de manera general, no entrar en muchos detalles sobre el tema de la elección y circunscripción y dejarlo esto a la ley electoral para que entre en vigencia. Yo no creo que vaya a entrar el 2021 porque estamos corto de tiempo, sino el 2026 o el 2023, aprovechando que en el 2022 tenemos elecciones municipales y regionales. Eso es lo que tengo que comentar sobre referente a esta importante reforma que nos indica el congresista que está por ser agendado para el inicio de la próxima legislatura en el mes de julio, y desearle la mejor de la suerte y éxitos para que logren arribar a consensos y lograr las reformas que nuestro país necesita en favor de fortalecer nuestro Estado de Derecho y la institucionalidad. Muchas gracias, Luis. De igual forma, yo para dar un breve apunte nada más, porque me parece que la exposición demuestra el sentir de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. En efecto, hay cosas pues en las que saludamos, sobre todo el hecho de la bicameralidad. Es poco probable que pueda funcionar un sistema de partidos si es que el Congreso no tiene ambas cámaras, y si acaso esta figura de la bicameralidad imperfecta resulta ser algo importante, innovador para el país y va a permitir que tengamos un mejor sistema político, enhorabuena. Lo que sí me preocupa es de que quizás el tema económico, yo no soy comunista ni marxista, pero sí pienso que tendríamos que debatirlo, ¿no? Hace poco salió en una revista de Derecho Constitucional de que la economía social de mercado no se está entendiendo y finalmente lo que se aplica en el Perú es neoliberalismo. Pero en fin, son matices y los cuales hay que respetar. Para terminar, congresista, ya despedirnos, nuevamente agradecerle su predisposición
Estamos muy contentos con su participación en este webinar. ¿Qué hay en general, ¿no? No solo de la Comisión de Constitución, sino desde el Congreso de la República, acerca del tema de la descentralización? Juan de la Puente, además profesor de Derecho Constitucional, ha emitido un artículo en el Diario de la República que dice la descentralización se ha agotado, ¿no? Ya venía con problemas, digamos, que lo tenían en estado de coma, como la corrupción, la falta de capacidad técnica de los funcionarios de los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Es decir, tanto a nivel político como técnico, era un proceso que ya estaba fallido. Pero ahora con esta cuestión de la pandemia ocasionada por la COVID, como que las cosas, tanto a nivel administrativo, pero también político, se están reconcentrando en el gobierno central. Y esto es un fracaso para la Constitución de 1993, que establece que el proceso de descentralización es un proceso constante y así además organiza el Estado peruano. Entonces, más que de la comisión, porque no sé si habrá algún proyecto para reimpulsar la descentralización, sino el sentir del Congreso, ¿no? Si es que esto podría entrar por lo menos en un debate, y algo que me pregunta el doctor Caballero, un destacado laboralista cusqueño, es cómo vamos con el tema de los plazos, ¿no? Siendo este un Congreso transitorio que está más bien alistando la transición política al 2021 y lo que decía Luis Tubillas en el tema de los acuerdos, ¿no? Lo complicado que es. Tendremos el espacio y la predisposición, ¿no? De las bancadas para llegar a estos acuerdos. Nada más y nuevamente agradecerle por estar esta tarde y noche con nosotros. Gracias, Aarón, gracias, Luis. Y para terminar, mira, los tiempos están ajustados, ¿no? Está clarísimo. Para las reformas constitucionales se pueden hacer. La de la bicameralidad es imposible para el 21, pero sí podemos aprobarlo antes que acabe el año, con un buen debate, y antes de diciembre, que acabe la siguiente legislatura, en primera votación, sí lo podemos hacer. Ustedes saben que la reforma constitucional tiene que tener 2 aprobaciones en 2 legislaturas consecutivas ordinarias. La primera podríamos hacerla antes que acabe el año, la legislatura que comienza ahora en julio y acaba en diciembre. Y antes que podríamos tener en septiembre, octubre o noviembre máximo una votación. Y la segunda legislatura del próximo año, para que aprovechando, como bien lo dijo Luis, las elecciones del año 22, que no origine más gas para el Estado, ese mismo día también, aparte de elegir alcaldes y gobernadores, elijamos al Senado, para que pueda entrar en vigencia el nuevo Senado con una disposición transitoria de enero del 23 a julio del 26, o sea, 3 años y medio el primer Senado. Y a partir del 26, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, elección por 5 años. Creo que en esa tónica estamos avanzando. El tema de la inmunidad parlamentaria la aprobemos esta semana, o la aprobemos en la siguiente legislatura. Tenemos tiempo porque, digamos, podemos aprobar este año la primera legislatura del tema de la eliminación o disminución de la inmunidad parlamentaria, y la segunda legislatura puede ser perfectamente el próximo año. Cosa que el nuevo Congreso de julio del 28 de julio del 21 y la nueva presidencia tendrá ya una nueva inmunidad parlamentaria. Estamos viendo también el tema de los impedimentos, en eso sí estamos contra el tiempo. Tenemos otras reformas sobre el Tribunal Constitucional, pero la disposición de mi bancada y quien hable está. Yo, como esta parte de la sesión, la Comisión de Constitución es la que más sesiona de todas las comisiones ordinarias. Sesionamos martes y miércoles. Los martes, 7 horas continuas de comisión, le constará Luis. Y los miércoles, 6 horas continuas de comisión de Constitución, de sesión. Estamos hablando de que son 12 a 14 horas a la semana que sesiona la Comisión de Constitución. Escuchamos a todos, somos muy tolerantes, escuchamos a todos los parlamentarios de la comisión, que son 24. Todos son un mundo aparte, incluso dentro de una misma bancada, se ha dicho acá, hay a veces 2 o 3 facciones, y digamos, equilibrarlos, ponerlos de acuerdo no es fácil. Pero estamos en ese camino. Fíjate que ya hemos aprobado temas importantísimos, como la supresión de las PASO, que ya se aprobó incluso en el Pleno, la paridad de alternancia, que ya se aprobó en la Comisión de Constitución, falta el Pleno,
se ha aprobado el distrito electoral número 27 para operados en extranjero. Falta el pleno, pero en la Comisión de Constitución se aprobó. Y en fin, ahora tenemos el tema de la inmunidad, tenemos la reforma constitucional del sector salud, el sector educación, luego vendrá el tema de la bicameralidad, en fin. Estamos contra el tiempo, pero estamos avanzando y queremos ser justos con todos los congresistas de la República, de todas las bancadas, para que tengan los mismos derechos de intervención, de discrepancia y de concordancia, pero llegar a un acuerdo y un punto de equilibrio, ¿no? La reforma política está avanzando, está por buen camino y espero que nadie la petarde. Ok. Muchas gracias, doctor Chejay. Ha sido un gusto para mí, seguramente también para todos nuestros seguidores de Facebook y de Zoom. Están presentes acá en el webinar, encantado por la invitación. Para mí es un honor haber estado con ustedes, de partir algunas pequeñas ideas. Hay mucho más que hablar. Sí, sí, seguro. De repente, alguna otra oportunidad nos podemos juntar ya por temas específicos, ¿no? Hablar de economía son horas, hablar de la bicameralidad son horas, días, en fin, hablar de la paridad o de la impunidad parlamentaria o de la transparencia de género, es para debatirlo horas de horas. Hemos hecho un pequeño resumen, nada más de 4 o 5 temas importantes, ¿no? Pero que quede claro de que estamos, como se dice, dejando la piel acá en la cancha, en la comisión y en el Congreso, trabajando horas de horas, incluso no solamente martes y miércoles, que son los días de las sesiones de la Comisión de Constitución, sino también los demás días, ¿no? El famoso entrenamiento invisible, que como se habla en términos deportivos, ¿no? Es decir, de lunes a domingo estamos trabajando a toda hora con los técnicos, con la secretaria técnica, con los asesores, con la gente especializada, para llegar a puntos de acuerdo en los predictámenes. Creo que estamos haciendo un buen trabajo, no debería decirlo yo, pero en 2 meses apenas de gestión hemos avanzado mucho más que muchas otras comisiones que se demoran 12 meses o 24 meses, digamos, en ponerse de acuerdo, ¿no? Creo que se está haciendo un trabajo importante y que Dios nos ayude. Muchas gracias, doctor Chejay. Ha sido bastante nutrida y qué bueno además conversar con el representante de esta comisión ordinaria. Un fuerte abrazo y los mejores éxitos. Gracias a la ONU. Bendiciones, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Gracias luego. por todo. Gracias a ustedes.